Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente los créditos. En la dirección general está Jaime Nestares, la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González, y en la conducción quien les habla Fernando Fernández. Este programa, Monitor de Derechos Humanos, está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, y también las etiquetas Monitor de DH y Observa Crímenes. El correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, 22 de septiembre de 2021, tenemos el grato placer y también el honor de contar con la presencia desde Ginebra durante la sesión número 48 del Consejo de Derechos Humanos a los doctores Marta Baliñas y Francisco Cox Vial, expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos. Ambas personas son calificadísimos profesionales en el área de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Han tenido una destacadísima experiencia en la asesoría y en la participación de casos, en la conducción de casos inclusive, en temas de derecho penal internacional y también ante organismos internacionales de distinta naturaleza. ¿Cómo están ustedes, Marta y Francisco? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Encantado de tenerlos juntos y además un gran placer poder contar con ustedes en esta ocasión desde Ginebra. Estamos aquí en Caracas con la intemperancia de los medios de comunicación y sobre todo con los problemas de conexión. Por eso estamos haciéndolo por vía telefónica. Bueno, quería, digamos, que nos hablaran un poco en el poco tiempo que nos queda tenemos apenas media hora para esta sección del programa, un poco de lo que se ha hecho y de lo que han presentado la semana pasada y lo que van a presentar el día 24. Así que les dejo la palabra. Adelante, Marta. Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros pues estar con ustedes hoy y en particular pues estar compartiendo con ustedes desde acá de Ginebra, donde efectivamente vamos a estar presentando el informe en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Y pues teniendo varias reuniones para compartir con otros interlocutores importantes sobre nuestros hallazgos y recomendaciones. Este informe que estaremos presentando el viernes y que hemos ya publicado la semana pasada, el jueves, y que de hecho lo pueden bajar desde nuestra página web, está enfocado en un análisis de las respuestas del sistema de justicia a casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra opositores y opositoras al gobierno o personas percibidas como tal por el gobierno, ¿no? Entonces aquí incluimos a personas que trabajan en organizaciones o pues personas que denuncian problemas sociales de derechos humanos, que los documentan y que son percibidas como que están interfiriendo con intereses del gobierno. Y en esta investigación que hemos hecho durante este último año, hemos podido pues, documentar cómo estas personas, de perfil de personas, no solo son víctimas de variados
variadas violaciones a sus derechos humanos, como estaba mencionando, o sea, detenciones arbitrarias, a veces tortura o desapariciones forzadas de corta duración, pero también que el sistema de justicia no les está ofreciendo la protección que debería, ¿no? Y no está actuando también cuando estas personas denuncian ciertas violaciones a sus derechos, como la forma en que fueran detenidas o los tratos que están recibiendo en detención. Entonces, en eso es el enfoque central de este informe que vamos a estar presentando el viernes. Sí, fantástico. Hemos leído con mucho detenimiento el preliminar de 22 páginas y esperamos el informe detallado, que es lo que entiendo que se va a discutir este viernes, ¿no? Que por lo que sabemos tiene la misma cantidad de información, pero mucho más amplia y con mucho más detalle también. Hemos visto pues el énfasis en la administración de justicia. Y el doctor Cox, que es un experto litigante y que ha trabajado en casos no solamente en su país, sino también en otros casos en el extranjero, quisiéramos preguntarle por qué es tan importante este enfoque hacia el sector justicia. Ya sabemos que los operadores de justicia vemos esto como una rutina, pero ¿por qué es tan importante para el ciudadano común y corriente? Gracias, Fernando. Gracias por la invitación y la pregunta. Efectivamente, el Poder Judicial, la razón por la cual nosotros nos enfocamos en el Poder Judicial en esta oportunidad es porque en un Estado de Derecho, los tribunales son el garante de los derechos de las personas, tanto de las víctimas y también de los imputados. Cómo se trata a los imputados también te dice cómo está el Estado de Derecho en un determinado país. Y en esta oportunidad nosotros nos hemos enfocado en los casos del perfil que manifestaba Marta recién, esto es, opositores políticos o percibidos como tales por el gobierno. Y por lo tanto, el diagnóstico que nosotros hacemos es si usted ve el informe del año pasado, donde se da cuenta de las políticas de Estado que nosotros dimos por acreditado con bases razonables para creer. Creo que esto es importante, Fernando. Tú comprendes bien que el estándar probatorio de una comisión como la nuestra no es el estándar de un tribunal penal, que es más allá de toda duda razonable, sino que el nuestro es muchísimo más bajo. Pero en esa oportunidad nosotros dimos cuenta de dos políticas de Estado, ¿no es cierto?, que declaramos que considerábamos que eran crímenes de lesa humanidad. Y ahora nos enfocamos cómo se está tratando por el sistema de justicia una de dichas políticas, que es la referida a vinculada al aplastamiento, persecución de la oposición. Entonces, ¿cómo se trata a las víctimas por el proceso? Esto es, si se les da respuesta a las denuncias que ellos presentan, y cómo se le trata al opositor o al imputado cuando pasa por el sistema, también es muy relevante a la hora de analizar, como digo, estas dos políticas de Estado. Sí, es muy importante esta definición que tenemos del Poder Judicial y del Estado de Derecho. Pero llama la atención primero dos palabras que ustedes utilizan en su informe y que lo acaban de repetir. Primero, ¿qué es ser percibido como tal, como opositor? No implica entonces que es un opositor frontal, puede ser cualquier persona. Y por otro lado, el otro tema que me parece interesante es la idea del estándar de prueba, que sea menor que una prueba forense ante un tribunal penal, más allá de toda duda razonable, quiere decir que es una prueba entonces insignificante. Les dejo esa pregunta. Bueno, de pronto yo la primera, en relación a quiénes son las personas que son el enfoque de nuestro estudio en este informe. Efectivamente, esto incluye tanto personas que han estado involucradas en acciones públicas, o sea, de carácter político, ¿no? De oposición clara, con un mensaje de oposición clara a políticas y decisiones del gobierno, pero también otras personas que por su trabajo, por ejemplo, en el área de derechos, de la defensa de derechos humanos, personas que llaman la atención para problemas de orden social,
o económica de la crisis y también otras personas que simplemente no tienen ningún de estos dos roles, pero han llevado a cabo una acción que es vista como un insulto, como una forma de atacar a los intereses, a la reputación de miembros del gobierno, ¿no? Entonces, realmente es lo que hemos dicho también en el informe, es que el concepto de quién es opositor al gobierno es algo que se ha venido ampliando. Desde de nuestros estudios y documentación es lo que hemos percibido, que realmente el concepto de quiénes está en contra del gobierno pues, es progresivamente más amplio. Y que efectivamente pueden ser personas pues, que, como he dicho, trabajan en organizaciones de derechos humanos o de sociedad civil y que están simplemente haciendo su trabajo, pero son vistas como tal y que como resultado de eso son sujetas a un mismo patrón, digamos, un mismo tipo de acción por parte no solo de fuerzas de seguridad, cuando las detienen, cuando las están investigando, pero también, como hemos ahora documentado, de ciertas acciones por parte de los actores de justicia, o sea, de fiscales y también de jueces y juezas. Por eso cabe allí quien lance un tweet, por ejemplo, o un familiar de un opositor manifiesto. ¿Cabría allí? Así es. Sí. Sí, de hecho también, por ejemplo, personas vinculadas, como hemos visto recientemente, con la política sanitaria, como es el caso de la gente de Azul Positivo, perdón. Y otras que tienen vinculación con el tema de la pandemia, porque desde la perspectiva del gobierno se ve como debilitando las políticas de salud del gobierno, criticándola, entonces es un estándar con una epidermis bastante sensible. Respecto del estándar probatorio, no, de ninguna forma significa que es irrelevante, que el estándar probatorio es poca cosa. El estándar probatorio es el que usan todas las misiones en Naciones Unidas cuando se decretan este tipo de naciones. Ese es el estándar que se utiliza para llegar a sus conclusiones. Y es también el estándar que se utiliza para iniciar una investigación. Entonces, desde este punto de vista, es un estándar que da sustento para iniciar una investigación para eventualmente, ya en un contexto con debido proceso, con derecho a defensa de a quien se acusa, que pueda hacer su descargo en un tribunal, pero es, como diríamos en términos futbolísticos, el puntapié inicial de una investigación. Entonces, es un estándar probatorio más bajo, pero no irrelevante. Es un estándar importante para arribar a conclusiones y el que se utiliza por las misiones de determinación de hechos o las comisiones ¿cómo se llama?, de investigación. Sí, en términos procesales, antiguamente se llamaba aquí eso el indicio, que es una señal de que hay un hecho que se puede documentar, que se puede verificar que ocurrió, no obstante no se sabe todavía quién lo hizo porque no hay investigación. Yo creo que eso da una idea, digamos, completa, ¿no? Entonces, digamos, si es cierto que este estándar de prueba es tan relevante y que puede conducir a una investigación, esto podría ayudar a la jurisdicción penal internacional y a la jurisdicción penal interna para hacer investigaciones penales. Exactamente. Lo que realmente, bueno, como Francisco acaba de decir, lo que esto quiere decir es tenemos, y como bien has dicho, Fernando, tenemos indicios de que estos hechos, indicios serios, ¿no? De que estos hechos han ocurrido de esta forma, como hemos documentado, lo que quiere decir que se requiere una investigación, ¿no? Y cuando estamos hablando de hechos que consisten en delitos, pues bajo la normativa interna de Venezuela y bajo
las normas internacionales, pues esto requiere la acción de aquellos que tienen la responsabilidad de investigar. Y efectivamente la responsabilidad principal de investigar y de asegurar la justicia es del Estado venezolano, pero como ya sabemos, si el Estado pues no está dispuesto a hacerlo o no lo hace de una forma genuina, entonces sí, o jurisdicciones internacionales o de otros estados bajo un principio de jurisdicción universal, para aquellos estados que sí lo tienen en su normativa, que tienen este principio, la posibilidad de aplicarlo, entonces sí se puede activar, accionar estas otras jurisdicciones, ¿no? Pero la Sí, responsabilidad principal es del Estado venezolano, ¿no? No hay duda de eso. la justicia penal internacional y sobre todo este trabajo tan meritorio que ustedes han hecho, tan profundo, tan serio, siempre apunta hacia los máximos responsables de aquella organización que debió educar, prevenir, impedir o reprimir hechos atroces, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que de acuerdo a su investigación sobre el Poder Judicial, donde estaría la capacidad teóricamente hablando, ¿verdad?, de hacer esta investigación, podría estar en capacidad de hacerlo? ¿Podría quererlo? ¿O habría un conflicto de intereses? A ver, en los casos que nosotros hemos analizado en este informe, Ujú, hemos visto que efectivamente los casos hacen un análisis de un marco penal ujú, bastante restrictivo desde el punto de vista del delito que se imputa y que se investiga. Y por sí. otra parte, también respecto en cuanto a la participación, que se hace de bandos muy bajos, es decir, no se hace un análisis de cadena Ujú, de mando y de, ujú, como hemos dicho, ¿no es cierto? Estamos frente en el primer informe, Crímenes y lesa humanidad, nosotros decimos, bueno, entonces hay que investigar lo que tú acabas de decir, o sea, toda la estructura. Y lo que hemos visto, que incluso en los casos que ha manifestado el señor fiscal de Venezuela respecto de avances, hemos visto que se mantiene en un marco, como digo, de pena, o sea, perdón, de delito, que no abarca todo ujú, la situación fáctica, ujú, que ujú. ameritaría una calificación más fuerte, y por otra parte, en cuanto a la participación, con bandos muy bajos, sin escalar la estructura de mando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que se ha visto hasta ahora, no. Si a eso sumamos lo que hemos visto desde el punto de vista de la independencia externa del Poder Judicial, e Ujú, incluso con lo mismo en respecto de la Fiscalía, vemos que hay una interferencia de actores ujú. políticos sobre la toma de decisiones y sobre la jurisdicción de Venezuela. Por lo tanto, insisto, en los casos que nosotros hemos analizado, se ve que no hay mucha voluntad en ese sentido. Sí, se nota a la luz de las declaraciones públicas de las altas autoridades del Ministerio Público que tratan de enfocar la investigación hacia hechos aislados, algo así como espontáneos, de uno que otro funcionario de bajo rango, ¿no? Pero no ven la estructura y todos los patrones, ¿no?, que se vienen dando dentro de esa organización, ¿no? Yo creo que eso va a ser parte del debate público en Venezuela durante un buen tiempo y estoy seguro pues que este informe va a dar unas luces muy interesantes, ¿no? ¿Nos pueden decir algo? Porque ya estamos próximos a terminar este bloque de información. ¿Qué va a ocurrir el día 24? ¿Ante quiénes van a hablar? ¿Quiénes van a interactuar? Etcétera. Si hay un side event o hay algún tipo de actividad complementaria a ese evento. Sí, el viernes vamos a estar presentando el informe frente o sea, en el Consejo de Derechos Humanos, lo que quiere decir que lo estaremos presentando a la presidencia del Consejo y a todos los miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos. Y después de nuestra presentación, los estados
que están presentes, los representantes de los estados que hacen parte del Consejo y el estado, eh, o sea, el estado visado, ¿se dice? O sea, el estado... Concernido. Sí, concernido. Eh, pues todos estos estados tienen derecho de intervenir y hacer preguntas o comentarios, pero normalmente preguntas a las cuales vamos a poder contestar también durante esa sesión. Yo quería solo aclarar una cosa, que en nuestra página web ya está disponible no solo el informe, digamos el informe oficial, que es un informe más corto de 20 páginas más o menos, que es el que presentamos formalmente al Consejo, pero también las conclusiones más detalladas, que es un documento de casi 200, más o menos 200 páginas, también está ahí disponible ya. Este documento, como el nombre indica, pues fornece más detalles sobre, por ejemplo, casos que hemos documentado, varios casos que hemos documentado y todos los problemas, ¿no? Que hemos identificado. Ahí lo pueden bajar también desde nuestra página. Y en cuanto a side events, o sea, de eventos que están siendo organizados, Francisco participó en uno ayer, que no sé si quieres. Sí, ayer participamos en un side el informe y la justicia, pero también se analizó dentro de los temas justamente el agotamiento de recursos internos y el rol de la comunidad internacional en la situación de Venezuela. Participó también el relator especial para la independencia de jueces, juezas y abogados, el doctor Diego García Sayán, peruano, yo y otros miembros. También se discutió el informe que sacó Comisión Internacional de Juristas. No, era ¿cómo se llama? El Colegio de Abogados de Londres y Wales, que también sacó un informe sobre el tema de justicia muy interesante. Qué interesante. Si el documento detallado tiene 212 páginas, 533 párrafos y 2047 pies de página. Es realmente un documento que tiene una dimensión bíblica para nuestros estándares, ¿no? Que hay que estudiarlo y detallarlo, etc. Nos queda apenas un minuto y quisiera que nos dieran un mensaje para las víctimas que están invitadas a este programa y muchas de ellas han estado a la expectativa. También muchas ONGs. ¿Qué mensaje nos pueden dar para ellas? Ya. Los dos, bueno, yo creo que los dos queremos darle mensaje. A ver, el trabajo que nosotros hacemos es por las víctimas, o sea, el mandato que nos da el Consejo es justamente, tiene una frase especial sobre asegurar, esta palabra es difícil de traducir, accountability, responsabilidad, acceso a la justicia, reparación para las víctimas y también determinación de los perpetradores. Entonces, sin duda que además, en el caso nuestro, mucha información hemos recibido de las víctimas, nos han dado declaraciones y también agradecemos esa disposición con la misión, con el equipo, y también obviamente agradecer al equipo que son los que trabajan día a día en el informe, y sabemos que también han tenido mucho contacto con víctimas de violación de los derechos humanos en Venezuela. Sí, y nuestra misión, tanto ahora aquí en Ginebra como todos los días de trabajo, es efectivamente dar voz, ¿no? a las personas que comparten con nosotros la información y que sabemos que han sufrido y siguen sufriendo estas violaciones de derechos humanos. Y así que nos comprometemos a seguir, dándoles esa voz, y esperamos realmente que todo este trabajo y dedicación también por parte de ellas en seguir luchando por justicia y por verdad,
que sea escuchado y que lleve a cambios profundos y que lleve a que se haga cesar, ¿no?, este tipo de violaciones a sus derechos. Estupendo mensaje y creo que las víctimas lo van a recibir con mucho agrado. Les deseamos el mayor éxito el día 24, en nombre de las víctimas, en nombre de las ONGs y de toda la comunidad de derechos humanos. Y bueno, tenemos que despedirnos para dar espacio a los anuncios y seguir con el próximo segmento. Muchísimas gracias, Francisco y Marta, y nos seguiremos hablando y viendo. Muchas gracias, Fernando. Buen día. Buen día. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, nos encontramos nuevamente en el segundo segmento de Monitor de Derechos Humanos. En el primer segmento contamos con la compañía y la presencia desde Ginebra de los muy apreciados, muy admirados miembros de la misión de determinación de los hechos en Venezuela. Son personas que están prestando su tiempo de manera voluntaria, no son empleados, su participación es ad honorem, según se identifica pues, en los documentos emanados de la misión, lo cual le da un doble mérito en su gestión, en su apreciación, en su investigación y en todo el trabajo que están haciendo por Venezuela, por las víctimas y evidentemente pues, en apoyo al trabajo de las ONGs que vienen trabajando en temas de derechos humanos y de derecho penal internacional. Yo voy a hacer un pequeño recuento desde el punto de vista histórico de qué ha sido pues, un poco el contexto y también los antecedentes de esta misión. Esta misión se crea según resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019 en el Consejo de Derechos Humanos. Este Consejo de Derechos Humanos, que funciona en Ginebra, que es un órgano de Naciones Unidas, estableció esta misión, ¿verdad?, para hacer un análisis de la situación venezolana, habida cuenta pues de las dificultades que existen para conocer los hechos
una localidad tan remota como Ginebra, más de 7.000 kilómetros de distancia de Caracas, y objetivamente para poder aproximarse pues con mayor detalle a la situación. Fue tan importante este primer informe que se presentó el 6 de octubre del año pasado. Perdón, el informe se presentó el 15 de septiembre de 2020, perdón, y fue el 6 de octubre cuando se decidió prorrogar el mandato por 2 años más. De tal manera, pues, que este informe que está ahora sobre el tapete para el debate va a ser, digamos, como la fase intermedia para el informe final, que imaginamos que va a ser en septiembre de 2022 y que va a recopilar todos los hallazgos de la investigación. Un tema muy importante que nos aclararon los dos miembros de la misión independiente, nada más y nada menos que la presidenta, pues el doctor Cox la informa. Recientemente se integró la doctora Tapatá, una argentina muy competente y con una trayectoria impresionante también en materia de derechos humanos, ¿no? Ellos nos aclararon que el estándar de prueba de la misión cumple con todas las exigencias de las misiones internacionales y cumple a su vez con las exigencias del derecho penal internacional, de manera tal pues que ellos tienen la capacidad de observar hechos que tienen implicaciones importantes, centrales, trascendentales en temas de derechos humanos, en los cuales son los estados los que pueden ser responsabilizados y los que tendrían que rendir cuenta, pero también toman en consideración los elementos criminosos que pueden estar en la conducta de individuos que obedecen a ciertos patrones, que obedecen a ciertas organizaciones, que obedecen a ciertas operaciones y que, bueno, están involucradas en las actividades de tipo criminal. Y en ese caso, el devenir de darse los supuestos de una investigación que arroje pruebas más allá de toda duda razonable, entonces ya tendríamos entonces responsabilidades penales individuales, personales. Ya no sería el Estado el responsable, porque eso sería para otras estructuras, digamos, en cuanto a su utilidad y a la importancia de esta naturaleza, sino personas naturales que han tenido un comportamiento reprochable desde el punto de vista penal. Y desde el ángulo, pues, del derecho penal internacional. Obviamente, ese es, digamos, el centro de una investigación de esta naturaleza. Lo cual no obsta para que haya también establecimiento de responsabilidades en la justicia local. No nos olvidemos, y es algo que hemos compartido varias veces en este programa Monitor de Derechos Humanos, y que ahora nos lo confirman de manera fehaciente ambos especialistas, ambos expertos internacionales, en el sentido, pues, de que el estándar de prueba que se requiere ya en una investigación formal es la prueba forense, la prueba ante un tribunal. Mientras el estándar de prueba para los estados tiene que ver pues con la responsabilidad de no solamente a nivel de las instancias intermedias como este Consejo de Derechos Humanos, que tendrá su debate, tendrá su análisis y podrá tomar algunas acciones, ¿no? Sobre todo podrá dar recomendaciones, que es, digamos, el trabajo fundamental, y también instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes y, lógicamente, los casos que puedan ser llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se analizaría la responsabilidad del Estado. Entonces, digamos, ¿cuál ha sido el espectro de conductas que ellos han analizado? Son grandes actos, son hechos concretos que han acontecido desde el año 2014, donde ellos empezaron a dar su mirada, su análisis, y encontraron pues que hay ejecuciones extrajudiciales, que hay desapariciones forzadas, que hay detenciones arbitrarias, que hay tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes, y también hechos vinculados con la violencia sexual y de género. Entonces, ese es, digamos, un poco lo que ha sido su misión y eso es lo que han venido ellos acotando en estos informes, ¿no? Ahora bien, el informe de 2020, el que se presentó el 15 de septiembre del año pasado, nos habla de manera prolija de todos esos hechos, ¿no? En cientos de páginas, en miles de pies de páginas además, que
que dan cuenta pues de lo acucioso, de lo detallado, lo preciso de cada una de las aseveraciones que ellos hacen, fundados pues en pruebas comprobables, verificables, sino que también ahora ellos van a ver un poco más allá, no solamente el hecho concreto donde se ha victimizado a un ser humano o a un grupo de seres humanos, sino el por qué y el cómo ocurren estas cosas. El cómo tiene que ver, bueno, a través de la inacción, en la mayoría de los casos, del sistema de administración de justicia. Y también el por qué, porque tiene que ver con una motivación política. En el caso que ellos analizan, y en los supuestos que ellos han identificado, encontraron dos categorías. ¿Mm? La categoría del opositor y la categoría del que es percibido como opositor. El opositor es aquel individuo o aquellos individuos, pueden ser mujeres u hombres. También ha habido casos de adolescentes, es decir, desde el punto de vista de nuestra legislación, serían considerados menores de edad. ¿Mm? Y desde el punto de vista del derecho penal internacional serían niños, ¿no? En todo caso, están dentro de la misma constelación. Todas estas personas que son consideradas opositoras tienen una actividad, digamos, constatable desde el punto de vista político y se han opuesto en varias instancias y de distintas maneras al gobierno, a través de actividades políticas en partidos, a través de actividades políticas también de forma individual o de organizaciones que, aunque no pretendan tomar el poder por la vía electoral, también han participado pues, desde el punto de vista político en oposición, como adversarios. Ahora bien, la otra categoría que ellos han identificado, que está claramente escrito en el informe que ya presentaron la semana pasada y el que se va a discutir ahora el día viernes 24, un informe mucho más amplio, son aquellos que son percibidos como opositores. Ellos han explicado, y yo creo que es bien importante tomar nota de esto, que se percibe como opositor aquella persona que no necesariamente aspira a tomar el poder, que no participa en partidos políticos, sino que puede ser una persona que lance un tweet, una persona que lance un mensaje en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en Facebook, o a través de sus grupos en los chats. Eso pone en evidencia, pues, que hay una actividad de, digamos, de seguimiento y de monitoreo a lo que dice la gente en las redes sociales. Y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención, ¿no? Y nos hace recordar las actividades que realizaba la Stasi en la Alemania comunista, la República Democrática de Alemania, durante la Guerra Fría, ¿no? La vigilancia constante de las comunicaciones, de lo que hablaba la gente en sus cuartos, en sus salas de estar, en las fiestas, de lo que hablaba la gente por vía telefónica, de lo que hacía y los ruidos que podía emitir la gente inclusive en el baño o en la cama. Así de simple, eso era lo que hacía el Stasi, ¿no? Y este seguimiento, este monitoreo nos recuerda también ese tipo de actividades tremendamente lesivas pues a la intimidad personal, tremendamente ofensivas también a los derechos humanos más fundamentales sobre privacidad. Pero además, este grupo de personas que son percibidas como opositores pueden ser también familiares de las personas que son consideradas opositoras. ¿Me explico? Es decir, hubo casos, y ellos lo han detallado en su análisis, ¿verdad? Digamos, de personas que por el hecho de ser esposa o esposo, hermano o hermana, padre o hijo de alguna persona considerada opositor, ya se le daba pues una categoría de opositor, algo así como una especie de contagio consanguíneo, ¿verdad? Hay un caso, por ejemplo, relacionado con el famoso caso Gedeón, que declaró ante el cuarto Tribunal de Control con competencia en caso de terrorismo, durante la audiencia preliminar, que entre la fecha de su detención, el 20 de abril de 2020, y la fecha de audiencia de presentación, el 8 de mayo de 2020, agentes de inteligencia supuestamente le interrogaron bajo tortura. Entonces, esta persona dijo al Tribunal de Control que tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon durante la sesión de interrogatorio, los funcionarios le dijeron que aplicarían el Sippenhaft, que es una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis, ¿no?
que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión. Eso está documentado, eso está verificado, eso ocurrió. Y eso justamente es parte de uno de los textos que escribe la misión en su informe que pronto se va a discutir, ¿no? Esto está en el párrafo número 249 del informe, página 114 del informe. Esto nos da una idea, pues, del detalle con que han podido analizar los hechos en la misión. Pero además nos da también una idea del detalle del horror que significa esta práctica dentro, pues, de las actividades de organismos públicos, ¿no? Que deberían proteger a la gente, más bien, ¿no? Entonces, este informe que se va a discutir el viernes, y que recomiendo tomarlo de la página web de la misión, nos van a dar muchos datos más, que si llegara a abrirse una investigación formal, tendrían que verificarse bajo el estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, por supuesto, en juicios, ¿no? Juicios formales, quiero decir. Por supuesto, siempre está la posibilidad de que sea el propio Estado venezolano quien lleve a cabo estas investigaciones, porque es su poder soberano, su actividad primaria, pues lo que tiene que hacer. Pero siempre centrado, como sabemos, pues, en los posibles responsables, máximos responsables que controlan la organización. Eso es, digamos, la doctrina y la jurisprudencia que ha venido realizando siempre la justicia penal internacional, ¿no? Que se interesa más que nada por estas esferas del poder que por las esferas bajas del funcionariado. Digamos, eso, el tema de los opositores y las personas que son percibidas como opositores es un tema que dará mucha tela que cortar, obviamente, ¿no? Y sobre lo cual tendremos que hacer futuras reflexiones muy profundas y muy serias, ¿no? Están también, por supuesto, los disidentes. Una persona que diside es una persona, y fíjense que estoy diciendo decide con S, no decide con C y con E, sino el disidente es aquella persona que ha sido adepto a una doctrina. En las religiones se habla de los apóstatas y que transitan hacia una vía, digamos, diferente y son considerados una especie de traidores, ¿no? a la causa, bien sea religiosa, bien sea política. Entonces, los disidentes estarían dentro del grupo de los opositores. Esas personas también, digamos, han sido perseguidas de acuerdo con los estándares que han identificado en la misión. Como les dije, estamos analizando un documento formal y público que está siendo objeto de debate y de análisis ante la máxima instancia internacional, que es las Naciones Unidas, y dentro de ella el Consejo de Derechos Humanos, que le ha dado a esta misión la tarea de llevar a cabo esta investigación. Otros aspectos muy importantes tienen que ver con el tema de la actuación de los tribunales penales en Venezuela cuando quiera que detectan una detención arbitraria, que en términos de derecho penal internacional se le llama encarcelación y constituye por sí mismo un crimen, ¿no? Un poco voy a explicar lo que es la definición de un crimen de lesa humanidad para entrar en el crimen de encarcelación y explicar cómo se materializa esta conducta, este hecho. El crimen de lesa humanidad consiste en una serie de ataques realizados de manera sistemática y generalizada por un grupo o por una institución que pudiera ser una institución de un Estado, ¿verdad?, en contra de una población civil con conocimiento de ese ataque. Y este tipo de ataques se producen como parte de una política de ese grupo o del Estado o de una organización estatal. Entonces, digamos, esa es la configuración básica, son las condiciones de ejecución de un crimen de lesa humanidad. Ahora, el de encarcelación consiste en el incumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de cómo se debe practicar una detención judicial o para efectos judiciales. Nuestra Constitución es clara e inequívoca y las instituciones y los organismos internacionales y, por supuesto, los instrumentos internacionales son claros también al decir que una detención judicial en la cual el Estado tiene interés en realizarla debe y solo puede ser ejecutada mediante una orden de un juez en los casos que nos ocupa y solo
para los efectos de una investigación penal, ese juez solo puede ser un juez penal, un juez con competencia para eso. No puede ser un juez civil, puede ser un juez laboral, no puede ser un juez del contencioso administrativo, no puede ser un juez de otra categoría si no tiene la competencia atribuida por ley en materia penal. Eso es lo que se llama el juez natural, que tiene que ser también un juez geográficamente cercano al hecho y cercano también, obviamente, a las víctimas y, obviamente, seguramente también a los victimarios, ¿no? O al victimario. En todo caso, pues, esa es la regla, es una regla pétrea, una regla de obligatorio cumplimiento, cuya consecuencia de incumplirse sería la nulidad del acto, ¿sí?, de una detención, que se haga sin esa formalidad. La única excepción que se hace es cuando hay una aprehensión de un individuo en condiciones de flagrancia. ¿Qué quiere decir la condición de flagrancia? Bueno, en el mismo momento en que se está cometiendo el acto delictivo, por el cual amerita ser aprehendida la persona. Entonces, esa aprehensión es una excepción a la regla de la orden judicial, pero es única y exclusivamente para esas condiciones de flagrancia. La flagrancia implica la inmediatez. No puede haber una flagrancia cuando el hecho, cuando la aprehensión se hace 5 minutos después, o cuando se hace 1 hora después, o 1 semana después, o 1 mes después, o 1 año después. La flagrancia es instantánea, inmediata, congruente con la inmediatez del hecho. Entonces, ese detalle es importante, porque la práctica que han detectado en esta misión, y que la hemos comentado en otros momentos también, y también la comentamos siempre en clases, es que la práctica que se ha venido dando en Venezuela es la práctica de una doctrina extranjera perniciosa, y que se llamó en la época del derecho romano bene mala captus, bene detentus. Mala captus, bene detentus es un latinazo, ¿verdad? Es un aforismo latino que dice mala captura, buena detención, y que consiste en una práctica viciada, una práctica viciosa también, en la cual la persona es capturada de manera ilegal, pero al ser presentada ante un juez de control, el juez la admite y, entre comillas, la legaliza, la considera válida porque ha sido ya presentada la persona al tribunal. Esto no es lo que dice la Constitución, esto no es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal, y esto no es lo que admite los instrumentos internacionales en la materia. Por esa razón, esa situación es inaceptable, y eso lo detecta la misión y lo analiza, ¿no? En la medida, pues, en que los tribunales penales, en lugar de conceder, por ejemplo, un habeas corpus, ¿verdad?, que es analizar si esa detención fue legal o fue ilegal, y en consecuencia, si fue ilegal, ordenar la inmediata libertad de la persona, porque el juicio tiene que ser en libertad, tal como lo dispone, pues, nuestro ordenamiento jurídico y tal como lo aceptan los tratados internacionales. Los juicios tienen que ser en libertad, salvo excepciones probadas de peligro de fuga, peligro de destrucción de las pruebas, peligro de agresión a la víctima, una nueva agresión a la víctima, peligro de agresión a los testigos, amenazas, etc. Son cuestiones que tienen que verificarse, y si hay todos esos peligros, todos esos riesgos, entonces se ordena la detención como vía excepcional, no como vía ordinaria. Lo que ha ocurrido en Venezuela, y por eso hay tantos detenidos, no solamente por razones políticas, sino en la justicia penal ordinaria, es que, bueno, se ha tomado como punto de partida una famosa sentencia, que es la 526 de la Sala Constitucional, ¿verdad?, en la cual se dio, digamos, esa premisa. Y se ha considerado, sin asumirlo de manera formal, porque no es una sentencia vinculante, sino que fue una sentencia que se emitió con relación a un caso, pero se ha tomado, pues, como elemento justificativo para legalizar, ya dije entre comillas, las detenciones arbitrarias. Esto está dicho en el párrafo 223 del documento completo, del documento de 212 páginas, que dice así:
Es de preocupar la sentencia número 526 del año 2001, en la que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo que ni los tribunales de control ni las Cortes de Apelaciones están obligadas a revisar la inconstitucionalidad de las detenciones realizadas por la policía sin orden judicial. Es decir, justamente alega esa sentencia, pues que bueno, no es necesario entrar al fondo, cuando en realidad la naturaleza de un tribunal de control es revisar la constitucionalidad, un juez de garantías constitucionales, ¿no? La Sala Constitucional razonó que dado que la supuesta violación de los derechos constitucionales, y cita a la sentencia, derivada de los actos realizados por los organismos policiales, termina una vez que se emite una orden de aprehensión por parte del Tribunal de Control, dicha violación también cesa con esa orden. Concluyó que la violación no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la detención provisional del procesado mientras dure el juicio. Cita textual, y tiene 3 pies de páginas donde se hacen las citas de las sentencias y los párrafos citados. Eso nos da una idea, pues, de lo completo del caso, de lo detallado, de lo minucioso, de lo precioso que fue este trabajo de investigación y justamente cómo han ido al detalle. Bueno, sin duda alguna ya nos estamos acercando al fin del programa, que este tema del informe de la misión independiente internacional para la determinación de los hechos en Venezuela va a dar mucho que hacer, va a dar mucho que decir, va a haber mucha tela que cortar. Hemos hablado apenas de unos cuantos temas y son muchos los otros temas. En este programa Monitor de Derechos Humanos continuaremos analizando los documentos, estaremos muy pendientes el día viernes 24, es decir, pasado mañana, del debate, y bueno, los invitamos a todos y a todas a que revisen la página web de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, se involucren con los documentos. Este programa también les puede facilitar los documentos si nos escriben a los correos o nos escriben a nuestras cuentas. En Twitter estamos en @dhmonitor y @fm_Fernández, y nuestro correo electrónico es monitordh@gmail.com. Sin más, nos despedimos entonces para el próximo miércoles y estemos pendientes, pues, de las actividades de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, porque habrá mucho que comentar. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta otro momento. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.